Hola, en este video les voy a enseñar el tema de cálculo diferencial. Dentro de cálculo diferencial el tema que vamos a ver es las derivadas. Vamos a ver a qué se refieren las derivadas. Vamos a nosotros a ver directamente ejercicios. Ya que tengamos la práctica con los ejercicios, vamos a ver ejemplos prácticos. Ahorita lo importante es que aprendan a derivar de una forma paso a paso, que es importante, sin brincarnos principalmente pasos importantes, aunque volví a repetir la palabra pasos, pero es importante verlo, darle un seguimiento. Les recomiendo que hagan directamente lo que yo les voy a enseñar. A lo mejor al principio se van a tardar un poquito más, pero la práctica los ejercicios se les van a hacer mucho más fáciles. Vamos a ver de qué se trata el tema de derivadas. Primero nosotros vamos a tener que representar la derivada con la letra Y'. Les recuerdo que esta comita aquí significa Y'. Entonces Y, o también, que es lo mismo que de Y en dx. A mí en lo particular me gusta usar mucho más de Y en dx, porque nos favorece a la hora de hacer ejercicios y la Y' luego nos llega a confundir. Entonces yo voy a trabajar directamente con dy en dx y les recomiendo que así lo hagan. Vamos a empezar a ver a qué se refiere. Y es la letra que representa la función y el dx es con respecto a quién le vamos a derivar. En este caso x le vamos a llamar variable. Todo lo que no sea x va a ser una constante. Un 3 es una constante, un 5 es una constante, una letra A, B, C, D, la letra que sea diferente de X va a ser una constante. Entonces vamos a empezar por eso. Aquí tengo unas fórmulas que les recomiendo que vayan haciendo su formulario conforme vayamos avanzando en los videos y que lo tengan por aparte y lo tengan a la mano para que vayamos trabajando con eso y vayan viendo cómo se van a ir resolviendo, pero tienen que tener el formulario a la mano, es importante. Aquí nos dice que la derivada de una constante es igual a 0. Esta es la fórmula. Aquí estamos representando la constante como una letra A, pero puede ser cualquier otra. Les repito que todo lo que sea diferente de X va a ser una constante. Para este tipo de ejercicio nos van a poner así. Vamos a enumerar los ejercicios. Este como número 1. Y es igual a 5. Esta es una función constante por el número que tenemos aquí. Entonces, a nosotros nos van a pedir que encontremos el valor de la derivada. Les repito, ahorita vamos a usar lo que es dy en dx. Entonces nosotros ponemos la derivada de y, de la función y, la derivada de y en dx va a ser igual, y vamos a copiar como dice la fórmula aquí. Vamos a poner la derivada, como y es 5, vamos a poner la derivada de 5 en dx. Así es como vamos a representar. Vamos a derivar a 5 con respecto a x, así es como se lee. Pero como 5 sabemos que es una constante, todo lo que sea diferente de x es constante, la regla nos dice que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, como es diferente de x, es una constante. Entonces, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 0. Que ese es el resultado de este ejercicio. Otro ejercicio. Si ponemos y es igual a 12, por ejemplo, hacemos lo mismo. La derivada de y
en dx va a ser igual, podemos poner entre paréntesis la derivada de 12 en dx. Como 12 es una constante, porque todo lo que sea diferente de x es constante, el resultado va a ser 0. Otro ejercicio, 3. Si yo pongo y es igual a m, como m sigue siendo diferente de x, m es una constante, y nosotros ponemos de y en dx es igual a la derivada de m en dx. Aquí estoy indicando, les repito que voy a derivar m con respecto a x, y como m es diferente de x, es constante, el resultado va a ser 0. Y ya se puede concluir, porque luego vemos en algunos otros libros, en algunos otros casos, que directamente nos dicen, como en este caso, en el ejercicio 4, y es igual a 4. Como ya sabemos, por los que acabamos de hacer, 4 es una constante. Entonces podemos brincarnos este paso, pero yo se los recomiendo que los primeros los hagan como les estoy diciendo, para que después no nos confundamos. Pero aquí, por los que ya hicimos, nosotros sabemos que la derivada de y en dx va a ser igual a 0. Y ya podemos brincarnos este paso. Si yo les digo la derivada si tenemos y igual a 7, la derivada de y pues sería 0. La derivada de 5 es 0, la derivada de 9 es 0, la derivada de z es 0. Todo lo que sea diferente de x es 0. Para este caso de la constante, yo creo que con esto quedaría entendido. Vamos a ver ahora la derivada. Aquí nos dice la derivada de una variable es igual a 1. Entonces, cuando no tenemos constante, el otro sería una variable. Que aquí, como les escribí, x viene siendo la variable. Entonces, si a nosotros nos ponen otro ejercicio, y es igual a x, en este caso ya no tenemos una constante, ya tenemos la variable. Entonces tendríamos que derivar, encontrar la derivada de y. Esta siempre se debe de poner, porque yo estoy derivando a y con respecto a x. Entonces ponemos, indicamos la derivada de x en dx. Tenemos que esto meterlo en la derivada, porque es lo que vamos a derivar. Y si tenemos dx en dx, la derivada de una variable, aquí nos dice que es igual a 1. Por eso es que este va a ser igual a 1. Y si se fijan, tenemos dx en dx. Tenemos arriba y abajo tenemos lo mismo. Es como si yo dividiera 7 entre 7, sería 1. M entre m sería lo mismo, sería 1. Siempre que dividimos el numerador y el denominador y tenemos lo mismo, siempre va a ser 1. Por eso es que aquí dx en dx es igual a 1. Y este principalmente sería el único caso de la variable. Entonces, para saber que dx en dx siempre nos va a dar la unidad. Vamos a ver el otro caso que dice aquí. La derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. Por eso aquí en la fórmula yo puse como constante a y estoy manejando como variable la letra v. Aquí fue el mismo caso, la derivada de v, le puse, este estoy considerando como que es la variable. En dx aquí también sigo manejando como v. A como constante y v como variable. La derivada de la constante por la variable en dx es igual a la constante, ponemos la constante y después la derivada de la variable. Eso significa esta fórmula. ¿Qué quiere decir eso?
que si nosotros tenemos y es igual a 5x, aquí tenemos una constante y aquí tenemos la variable. Si nosotros seguimos la regla que nos dice aquí, yo les recomiendo que se aprendan los enunciados y así es más fácil trabajar con las derivadas. Pues siempre se pone dy en dx, que nos dice que es igual a la constante, pongo la constante por la derivada de la variable es x, y siempre con respecto a x. Nosotros estamos derivando siempre con respecto a x. Ya más adelantito les diré la importancia de saber con respecto a quién estamos derivando. Entonces, ¿qué nos dice? Que es igual a la constante por la derivada de la variable. Dx en dx nosotros sabemos por el ejercicio que acabamos de hacer anteriormente que es igual a 1, por eso que es 5 por 1, y esto sería igual a 5. Dx en dx, luego yo aquí me gusta ponerla así que es la unidad, para que sepamos que 5 por 1 es igual a 5. Si nosotros tenemos y es igual a 7x, de y en dx va a ser igual a la constante por la derivada de la variable en dx. Esta x, les recuerdo que es esta. Entonces esto va a ser igual a 7 por 1, porque dx en dx es igual a 1. 7 por 1 es igual a 7. Si nosotros tenemos aquí otro ejercicio, voy a borrar aquí para que no se amontone. Si nosotros tenemos y igual a 5 tercios de x, ya metiéndonos con fracciones, la derivada de y en dx, 5 tercios es la constante, entonces va a ser 5 tercios por la derivada de la variable, que es x de x en dx. Entonces esto es igual a 5 tercios por 1, y esto es igual a 5 tercios. Si me dan y igual a mx, m es la constante, entonces de y en dx va a ser igual a la constante por la derivada de la variable en dx. Entonces va a ser m dx en dx, les recuerdo que es 1, m por 1 es igual a m. Voy a borrar para hacer otros, porque ya después podemos concluir lo que sigue. Si yo tengo 3 por x, por ejemplo, ponerle aquí un 7. 7x de y en dx es igual a 7 por la derivada de x en dx. Y esto es igual a 7, ya sin ponerle el 1. Por eso es que ya después se concluye que si tenemos y igual a 8x, nosotros sabemos que si 7x nos dio 7, y, la derivada de y en este ejercicio en dx nos va a dar 8. Si aquí me ponen otro ejercicio, y es igual a 11x, de y en dx va a dar 11. Por eso luego nos dicen algunos profesores, de 8x es 8, de 11x es 11.
de 15x es 15, de px es p. Pero yo les recomiendo siempre manejar esto. Ya que tengamos un poco más experiencia, más práctica, no lo brincamos, pero siempre yo recomiendo manejar el dx, la derivada de x. Este se pone entre paréntesis, como lo he estado poniendo, porque es con respecto a quién estamos derivando. Y ya concluimos que es 8, porque este quedamos que es 1. Entonces luego dicen que es el método rápido. De 8x es 8, de 11x es 11. Pero yo les repito, les recomiendo poner este. Con los demás ejercicios nos vamos a dar cuenta a qué me refiero. Entonces este fue un ejercicio, este es otro. Y este es otro para diferenciar dónde empieza uno y dónde termina el otro. Ahora vamos a ver lo que es otra fórmula de derivadas. Ahora vamos a ver el caso de la derivada de una potencia. La derivada de una potencia, su fórmula se representa de esta forma. Les repito que la v yo la estoy manejando como la variable. Y aquí tenemos una n como exponente, se representa como b a la n. La derivada de b a la n, o de una potencia en dx, va a ser igual. Aquí se fijan, el exponente bajó. Nos dice que es el exponente por la base, considerando la base como que es la v, el exponente por la base, al exponente menos 1 por la derivada de la base, la derivada de v en dx. Vamos a ver a qué se refiere esto. Yo tengo que y es igual a x a la quinta potencia. Vuelvo a poner derivada de y en dx, va a ser igual, y voy a seguir lo que dice la fórmula. El exponente, yo porque ya me la sé de memoria, el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base. Por eso les recomiendo que se aprendan, así como lo mencioné, el enunciado. Conforme digan las palabras, lo voy a ir escribiendo. El exponente por la base al exponente menos 1. Quiere decir que al exponente le resto 1, al exponente menos 1, que sería 4, por la derivada de la base es x, por la derivada de x en dx es igual, y nosotros sabemos que dx en dx, ¿qué es? La unidad que le digo, que a mí me gusta ponerlo ahí para representarlo directamente. Esto es 1, y 1 por esto es lo mismo. Entonces el resultado sería 5x cuarta. A algunos les gusta manejarlo nada más 5x y le restamos 1 y ya. Pero les repito, esto es importante para los demás ejercicios que vamos a hacer. Porque la base no siempre va a ser x. Puede ser un valor, por ejemplo, x menos 1, x cuadrada más 3. Entonces, porque no siempre va a ser x, por eso es importante ponerla. Otro ejercicio, este vamos a ponerle 1 y 2 para que se vea dónde empieza uno y dónde termina otro. Y igual a x, que le ponemos a la cuarta potencia. Y lo mismo, la derivada de y en dx va a ser igual al exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base por dx en dx. Dx en dx sabemos que es 1, y 1 por esto 4x cúbica. Voy a borrar para que no se me amontone y hacer otro.
Cuando tenemos el caso de 5x a la séptima, por ejemplo. 5x a la séptima. Aquí le voy a poner otra vez 1. La numeración no importa. Y decimos lo que dice la fórmula. La derivada de y con respecto a x es igual, otra vez, el exponente por la base, pero aquí ya tenemos una constante aquí a un lado. Podemos multiplicar directamente el exponente por la base, 7 por 5, 35. El exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base por dx en dx. Esto sabemos que es 1 y nos quedaría 35 x sexta. Cuando es el caso que tenemos fracciones, este sería el resultado. Cuando tenemos fracciones, ojo con esto, que es lo que luego se nos complica. Si yo tengo así, la derivada de y en dx va a ser igual el exponente por la base, que luego aquí se me confunden luego los alumnos, se nos olvida cómo multiplicar fracciones. Les recuerdo que aquí que es 6 por 3 medios, aquí al 6 se le pone un 1, y es 6 por 3, 18, y 1 por 2, 2. Entonces aquí nos quedarían 18 medios. El exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base. Repitiendo, esto es 1. Y nos quedaría nada más esto. Sabemos que 18 entre 2 es 9. Entonces nos quedaría nuestro resultado como 9 quintos. 9x quinta, perdón. 9x quinta. Ahora, vamos a ver ahora en que el caso en que el exponente también sean fracciones. Que luego son los que más se complican. Y es igual a 5 tercios de x a la 3 medios. Lo mismo. De y en dx es igual, lo mismo el exponente por la base. Aquí podemos ponerlo para que se nos haga más fácil también. Ahí está, el exponente por la base al exponente menos 1. Aquí lo voy a hacer por pasitos para que se entienda mejor. El exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base, que sabemos que es dx en dx. Y sabemos que esto va a ser que va a ser 1. Esto sabemos que va a ser 1. Entonces, ¿qué continúa? dx, dy, perdón, dy en dx es igual 3 por 5, 15, o 2 por 3, y 2 por 3, 6. Así se podría resolver. Pero también sabemos, ya para el nivel que estamos trabajando, que este 3, con este 3 lo podemos quitar. Se pueden quitar, uno que está multiplicando y otro que está dividiendo, y podemos poner directamente 5 medios. 5 medios de x, aquí son 3 medios menos 1 entero. Un entero, ¿cuántos medios tiene? 2 medios, lo puedo poner aquí arriba. Y 3 medios menos 2 medios nos da
un medio. Y esto quedamos que es 1. Y 1 por lo que tenemos acá nos va a dar 5 medios de x a la 1 medio. Podemos todavía ponerlo así, 5x a la 1 medio sobre 2. Y ese sería el resultado. Vamos a ver uno más rápido. Para el caso que tenemos, y igual a la 3/5. Entonces quedamos que es dy en dx es igual, otra vez el exponente por la base al exponente menos 1 lo voy a poner así para que se entienda mejor, al exponente menos 1 por la derivada de la base, dx en dx. Aquí esta no se considera como base, nada más la base es la que tiene el exponente, dx en dx. Entonces vamos a poner dy en dx es igual a 3/5 de a x. Aquí ahora estamos trabajando con quintos. Un entero, ¿cuántos quintos tiene? 5/5. Si tenemos 3/5 menos 5/5, nos quedaría menos 2/5. Entonces quedaría x, lo voy a poner un poquito mejor, a la menos 2/5. Y esto sabemos que es 1. Entonces acuérdense que cuando tenemos exponentes negativos, lo correcto es siempre trabajar con exponentes positivos. Hay que hacerlos positivos. Y les recuerdo que cuando se hacen positivos siempre se pasan al denominador. Yo tengo 3a. Esto es como si yo tuviera aquí esta línea hasta acá, les recuerdo. Es como si continuara hasta acá. Entonces, en el numerador dejaría a 3a y abajo como 5x a la 2/5. Y este sería el resultado. Cuando tenemos negativos en exponentes, lo bajamos y eso es suficiente para hacerlo positivo. Pero ya con los demás videos que estemos trabajando, vamos a ir practicando esos detalles, porque esto es lo que luego se olvida, lo que luego no se recuerda. Entonces, muchos alumnos luego lo dejan hasta aquí. Así como se los pueden calificar bien, pueden decirles que está incompleto, porque lo correcto es llegar hasta acá. Y todavía aquí les recuerdo que hay que aplicar también radicales. Se podría hacer 3a, el 5, el denominador es siempre el que nos indica el radical, y nos quedaría dentro x cuadrada. Esto se convierte a raíces, este es el que pasa afuera. Siempre el denominador, el numerador es el que lo lleva adentro la variable. Estos detalles son los que luego en los exámenes y en los ejercicios nos hace que los tengamos incompletos, porque no sabemos llegar acá, incluso en ocasiones hasta nos confundimos con las fracciones. Por eso es importante saber lo básico de álgebra. Por eso por ahí les recomiendo que vean mis videos. Voy a estar subiendo también de álgebra a la par para que estos detalles no se nos pasen y podamos hacer un buen trabajo de cálculo diferencial.
por lo pronto sería todo. Muchas gracias y los invito a seguir viendo estos videos de derivadas para los demás temas que faltarían más adelante. Gracias.